Negra, Luis Beiber, que está en línea telefónica. Y como decíamos hoy al comenzar, preocupación de cómo será el año luego de los acuerdos que se hicieron en su momento y que, bueno, han sido modificados en estos últimos días, sobre todo en el día de ayer, fueron antes de ayer y ayer se anunciaron, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Pablo Ferco lo saluda. Buen día, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien. Lo hemos dejado descansar, lo venía llevando bien, pero bueno, ahora le tenemos que volver a preguntar cómo estamos. Hoy decíamos acá en el programa si habían hecho el mayor esfuerzo al comienzo, cuando por ahí se hablaba de un incremento para el sector estatal de un 24%, ahora que se modificó tanto, que hubieron sumas fijas como para los estatales de 15.000 pesos, lo que ha acontecido por supuesto con el sector docente y con la policía. ¿Cómo va a estar la situación en cuanto al recurso en lo que resta del año? Bueno, cuando nosotros en las sucesivas paritarias fueron siendo propuestas superadoras una a otra, pero en realidad, si nos situamos en los momentos, había distintas proyecciones y distintos escenarios, y acá no debemos olvidar que el escenario problemático número uno es la inflación. Y cuando nosotros empezamos a reunirnos en reuniones paritarias a principios de año, cada una de las propuestas parecía que cubría la expectativa en cuanto a la inflación, puntos más, puntos menos, que después se iban a ajustar en las sucesivas paritarias, pero resulta que las proyecciones o quienes mejores proyecciones hacen de la inflación de acá a fin de año también tuvieron variaciones bastante importantes. Estoy hablando de 2-3 puntos porcentuales en los últimos 2 meses y bueno, lógicamente que los reclamos salariales son justos ante cada situación y lamentablemente aumentar el salario como consecuencia de la inflación a veces es contradictorio. Cuando uno hace las proyecciones, pues lo único que hace es acortar los límites de proyección o los plazos de las proyecciones, y lógicamente que uno puede decir si la recaudación aumenta con motivo de la inflación, porque a mayores precios el consumo a mayores precios o el mismo consumo a mayores precios implica mayores ingresos, pero eso también está siendo poco demostrable en los números, porque la retracción en el consumo se está notando. Entonces uno cuando hace la proyección o intenta hacer la proyección hacia fin de año en materia de ingresos, sí, lógicamente intentará acompañar con la pauta salarial esos indicadores en la medida que los ingresos también vayan fluctuando de esa manera, o digamos, desde las provincias no tenemos mucha injerencia tampoco en cómo actuar contra la inflación, más que hacer promover las actividades económicas, que haya una reactivación económica, que haya proyectos de largo plazo como tenemos en la provincia, que incentiven a nuevas actividades, a nuevas inversiones. Entonces eso sí es materia de posibilidad de ayuda en estos momentos desde las provincias. Pero cuando uno habla de política monetaria y política emitir o no emitir, no está al alcance de las provincias. Entonces, en ese contexto es donde nos tenemos que manejar, en ese contexto es donde tienen que prevalecer la priorización de gastos de todo el Estado provincial, la eficientización de los gastos de todo el Estado provincial, y tratando de acompañar los reclamos justos de todos los gremios en materia salarial. Ministro, usted me decía que bueno, va variando mucho, sobre todo los informes económicos y la variación de lo que es la inflación o lo que va a ser esa proyección que nos lleva a fin de año. Ahora, esta última parte del conflicto salarial y el porcentaje que se comprometieron a abonar, ¿se va a sacar de recursos propios o se tiene una mayor expectativa también a los ingresos que entren por coparticipación? A ver, Pablo, o sea, los ingresos que entran por coparticipación son recursos propios. Bien, a ver, dentro de mi limitación, Sí. tomaba más el área de la agencia de recaudación, o sea, lo que se recauda por ingresos brutos. Bien. Desde Sí, ahí en sí. La composición, en la composición, le decía. Exacto, en la composición de los recursos o de la totalidad de los ingresos de la provincia, sumando componente nacional,
recaudación provincial y regalías, están teniendo un incremento, digamos, aceptable en materia de recaudación, y nos está permitiendo con muchísimo esfuerzo poder afrontar el gasto salarial que vamos teniendo mes a mes. Se notan aumentos en la recaudación provincial. Estos últimos meses han sido buenas recaudaciones. El acompañamiento con el pago anual, con la extensión del vencimiento a marzo, ayudó mucho a la recaudación provincial. Incluso en las recaudaciones, cuando uno las compara a la nacional por coparticipación con las provinciales, tienen cierta estacionalidad, donde a principios de año se nota una mayor recaudación de los recursos provinciales como consecuencia de pagos anticipados, de todos los planes de pago que lanza la provincia, y sobre mitad de año, con relación al impuesto a las ganancias y bienes personales, hay una mayor estacionalidad en los recursos nacionales, pero en conjunto, digamos, no son suficientes, y hay una alarma que tenemos que tener en cuenta, que es la retracción en el consumo, que creería que va a provocar una limitación en los aumentos de los ingresos. Sí, que uno lo nota ahora, ¿no? Uno se da cuenta. O sea, sí. A veces a veces la gente común, simplemente la que no presta atención, porque no es la que no esté preparada. Todo el mundo sabemos y tenemos que conocer la rueda, cómo arranca todo el ingreso que puede tener el Estado, que tiene que ver con nuestro propio consumo. Y uno ya lo ve al recorrer un supermercado con menos gente, o ciertos rubros que no tienen movimiento, y el comerciante, en el caso nuestro, que vivimos del comercio, también el diálogo del poco ingreso de gente para la compra, lo que ya venían con otras problemáticas que tienen que ver con las ventas online. Son un montón de situaciones que el Estado lo ve diciendo, bueno, si no se vende, evidentemente tampoco, como se paga el impuesto en virtud de lo que uno vende, es un poco complejo. La otra pregunta, Luis, sería, ya hay que tener, digamos, aquellos que manejan presupuestos del propio Estado, ya tienen que tener algún tipo de previsibilidad, teniendo en cuenta, a ver, que algunos fondos van a ser tomados de esas partidas, digamos, de otros gastos generales, como para poder pagar salarios. Nosotros ya desde hace bastante tiempo, digamos, esto también de priorizar y eficientizar gastos, también pasó en la pandemia, donde la retracción en los ingresos fue brutal, digamos, por otro motivo, pero bueno, ya venimos con ese ejercicio de priorización de gasto, de eficientización, de buscarle el momento a cada programa en cada ministerio, y un poco es lo definido en la última reunión de gabinete, donde lo definió la gobernadora, y lo explicamos ahí, que se van a priorizar los distintos programas en cada ministerio, las distintas formas de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las actividades del Estado que no sean el pago salarial. Lógicamente que hoy, cuando hablamos de gasto salarial, estamos hablando del 70% casi del gasto corriente de la provincia. Entonces, eso es un poco lo que vamos a profundizar en el ejercicio que ya veníamos haciendo en materia de gasto. Bien, en la mesa de la función pública, ¿queda algún tema a resolver de esto, digamos, en cuestiones salariales con diferentes gremios, la parte de, por ejemplo, de jubilados de la policía? ¿Qué todavía está faltando como para pedirle más plata al ministro de Economía de la provincia? Y ahí entramos en una zona, digamos, donde hay cuestiones que no son de solución provincial, cuando lógicamente tenemos que ver temas jubilatorios, temas de aportes, de moratorias, de todo ese tipo de cuestiones que no tiene la solución la provincia, pero sí lo que hace, y lo hacemos habitualmente y lo seguiremos haciendo, es acompañar ese reclamo en los distintos organismos nacionales que corresponda. Creo que en la mesa de la función pública no, digamos, solo queda que cada gremio en sus respectivas organizaciones, en sus respectivos congresos, evalúe la propuesta que se llevaron el día martes en las reuniones paritarias, todos los gremios, y acompañar desde el Estado provincial cuando sea alguna medida que no esté al alcance de la provincia la solución 100%.
Bien. Luis, esto hace mucho que no lo pregunto, pero de acá a fin de año, ¿la proyección de pago de salarios lo preocupa? Sobre todo cuando llegue junio y haya que pensar en el aguinaldo. Lógicamente, todo, digamos, todo siempre nos preocupa poder cumplir. Ha sido una constante en nosotros la preocupación por poder cumplir con el pago de sueldos en tiempo y en forma. Hoy ya te digo, si hay algo que impacta muchísimo por la variabilidad que tienen los indicadores, tanto inflación, tasas de interés, todo lo que tenga que ver con el mercado financiero, el acortamiento de los plazos de proyección, o aún teniendo proyecciones. Te imaginás, Pablo, que cuando vos ves que tenés una proyección, como por ejemplo, te doy un ejemplo claro y concreto, la proyección de inflación que tenía el mes de abril en los números del Banco Central era de 4,5% de inflación, y hoy estábamos ¿quién tiene alguna duda que va a ser otro número? Y cuando vos haces las proyecciones en ese momento con ese valor de inflación, te cambian al instante. Entonces es cuanto más tenemos que estar atentos, tenemos que tener las alarmas estas todos los días, y el acortamiento de las proyecciones es lo que genera toda esta volatilidad que está teniendo las variables macroeconómicas a nivel nacional, ¿no? Bien. Luis, le agradezco muchísimo la atención, que salga todo bien. Uno siempre está defendiendo el salario del trabajador, pero también a veces uno observando lo difícil de la economía nacional, por supuesto que va tomando su recaudo, pero ojalá que salga todo bien. Bueno, gracias, Pablo. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. La palabra a Luis Weber, el ministro de Economía o ministro de Hacienda del Gobierno de la provincia de Río Negro, explicando más o menos la situación. Bueno, que es una cuestión, digamos, esto no es culpa de nadie, o sea, bueno, si nos vamos a poner ahí la finito, sí. El tema de la inflación es una responsabilidad que tiene que tener el Estado Nacional de que no fuese de esta manera. Pero lo que quería hablar era del acuerdo que se ha hecho con los trabajadores, que por supuesto, hasta cumpliendo, sigue siendo insuficiente para poder recuperar el salario caído por esa inflación. Pero bueno, uno, a pesar de eso, tiene que preguntarse cómo se va a hacer para poder cubrir justamente el importe, que es el 70% del presupuesto de la provincia, es absorbido por la masa salarial. Es un número muy, pero muy importante, de muchos millones de pesos, que además se deben tener dando una continuidad a lo que ha hecho este gobierno antes del día 10 de cada mes. Uno habla de números muy grandes, de la necesidad de la transferencia nacional en tiempo y forma, y bueno, a veces hay que cubrirlo de otra manera, con algún crédito, pero hasta el momento el Estado provincial, desde el gobierno de Alberto Beretinec y por supuesto también en todo lo que ha sido el recorrido de la gobernadora Carreras, han podido cumplir en tiempo y forma con los salarios, sabiendo además que nos tocó un tiempo de pandemia donde también el recurso, porque lo que sí, a ver, la mayoría lo sabe, pero por las dudas, cuando nosotros hicimos una variable importante en el consumo, sobre todo en la pandemia, donde al no poder andar en la calle, al no poder comprar, ese tiempo, esos meses, evidentemente hacen de lo que yo vendo, yo pago. O sea, nosotros los comerciantes nos quejamos de los impuestos, sobre todo ingresos brutos, me parece un impuesto totalmente descabellado. Dice, ¿que no lo querés pagar? No, pero no lo quiero pagar de lo que facturo, lo quiero pagar de lo que cobro. O sea, yo puedo facturar 100.000 pesos, pero quiero ver si lo cobro. Entonces, yo facturo 100.000, cobro 50.000 y pago por 100.000. Esa es la diferencia personal que tengo. Che, voy a pagar a medida que cobro, no a medida que facturo. Porque lamentablemente vos tenés que pagar un impuesto de una factura que a veces no la cobrás, y a veces no la cobrás más. Y sobre todo, fíjense que nosotros, por ejemplo, que le vendemos al mismo Estado, el Estado es el que me cobra, pero el Estado es a veces el que no me paga. Ahora quiero reconocer que estamos más o menos dentro de algún tiempo prioritario, pero en la época del ex gobernador Miguel Sáiz, hubo un año que no lo pagó, que nosotros lo facturamos, que después vino Soria, que después anuló el expediente. O sea,
un montón de plata que pagamos en impuestos que nunca lo cobramos. Entonces, mi postura sería pagar un ingresos brutos, pero sí de lo que cobro, no de lo que facturo. Bueno, y después hay otros impuestos, como el IVA, sí, que en definitiva el IVA tiene que ver también con esa facturación, pero el IVA es un impuesto trasladable donde lo pagamos los consumidores, todos aquellos que vamos a comprar algo y nos cobran el 21 de IVA, bueno, ahí nosotros estamos pagando, y al comerciante por ahí que lo hace, nosotros no pagamos IVA, pero por donde compran le discriminan IVA, después lo que venden otra vez IVA, y lo que queda en el medio, lo que se tomó como diferencia, es lo que se debe pagar al Estado. Pero el IVA es un impuesto que, por más que se quejen los comerciantes, en definitiva y en el fondo lo terminan pagando los consumidores. El consumidor final paga IVA. Pero claro, es como cuando uno dice, che, tengo que pagar aportes. Aporte es duro, pero la mitad del aporte lo paga el trabajador y después el empleador la otra parte. Pero claro, el empleador es el que lo paga todo junto, descontando, no descontando, como sea. Cuando llega el numerito, por supuesto que también complica. Son situaciones de la economía, pero todo esto, cuando hay mayor consumo, lo vamos arreglando. El tema, que creo que todos nos damos cuenta, que decreció el consumo, que no tenemos la posibilidad desde poder salir, no sé, una vez por semana a comer afuera, o darnos los gustos de, qué sé yo, de comer un asadito por semana, un asadito por mes. Bueno, cuando va bajando el consumo, va bajando el ingreso para el Estado. Y el Estado es el que debe pagar al propio trabajador, sí, que además son mayoría, que pueda tener el consumo de que yo le estoy hablando. Así que bueno, toda una rueda que ojalá que comience a funcionar. Nosotros necesitamos una mayor percepción, un mayor consumo, y así vamos a andar mejor. Pero en este momento, sí, con esta gran diferencia que se tiene a través de la inflación, se hace difícil. Ojalá que eso vaya cambiando. Como siempre, como cada mañana, te sumás a través del 2920-48-3304. Economía, salud, la actualidad, todo reviste en nuestra primera mañana hasta las 11 en Haciendo Patagonia, formato 2022. La actual temperatura a esta hora, 11 grados. Investigar, chequear, preguntar. La fórmula para hacer periodismo. Haciendo Patagonia.